La Voz de América presenta. Hoy en Foro, elecciones en el mundo en medio de cuestionamientos a la democracia, las libertades y los derechos humanos. Desde Washington, la saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Millones de personas se aprestan este año a participar en elecciones presidenciales en decenas de naciones que reúnen cerca de la mitad de la población mundial. Solamente en América Latina 6 países realizan elecciones presidenciales. El Salvador fue el primero y su presidente Nayib Bukele fue reelegido por amplia mayoría, pese a una polémica decisión de la Corte Suprema que lo habilitó para la reelección. Lo cierto es que los comicios se efectúan desde Estados Unidos a Rusia, Indonesia, México, Venezuela, India. Organizaciones han alertado sobre la situación mundial en materia de democracia y derechos fundamentales. Freedom House acaba de publicar un informe sobre el estado de las libertades en los países. Lo alarmante es que 2023 fue el año de mayor deterioro de las libertades. Jaime Moreno nos preparó el siguiente informe. ¿Tiene usted la percepción de que en su país hay un deterioro de las libertades? Tal vez no sea una simple percepción. De 195 países, en 56 no hay libertad, principalmente en África, Asia y Medio Oriente. En nuestra región figuran nuevamente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero fíjense en lo siguiente. Lo que llama la atención es la creciente lista de países de las Américas incluidos en la categoría de parcialmente libres, 9 en total, los de color amarillo. Las razones van desde conflictos armados, crimen organizado, aumento del autoritarismo y manipulación electoral. Sobre este último aspecto, Freedom House ha identificado las 5 estrategias más recurrentes que usan en todo el mundo para manipular las elecciones populares. Estrategia número 1. Controlar la lista de candidatos en la boleta electoral. El gobierno de turno se inventa algún argumento legal para inhabilitar a sus oponentes. Estrategia 2. El cambio en las reglas electorales. La más común, reformar la Constitución y extender el límite del mandato inicial. Estrategia 3. El uso indebido de recursos públicos. El gobernante usa el poder que tiene para alinear a los medios y promover sus propias campañas. Estrategia 4. Obstruir el proceso de toma de posesión. Si todo lo anterior no funcionó, el gobernante de turno utiliza su influencia en las ramas del poder para bloquear la transición de gobierno, inclusive después de una derrota electoral. Estrategia 5. La injerencia de gobiernos extranjeros. Un gobernante de tendencia autoritaria emplea recursos para influir en las elecciones de otro país. ¿Se ha notado alguna de estas prácticas en su nación? Ponga atención. Ya 3 países de la región latinoamericana, Nicaragua, El Salvador y Venezuela, aparecen en la lista de los que experimentaron el mayor deterioro de la democracia en un periodo de 10 años. Jaime Moreno, Voz de América. Bien, y ahora para analizar el avance o retroceso de la libertad, de los derechos humanos en las Américas y el mundo, me acompaña la doctora Alessandra Pina, ella es directora de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, y el doctor Javier Elhague, director legal de Human Rights Foundation. Bienvenidos. Alejandra, un placer tenerte nuevamente en el estudio. Voy a empezar precisamente este informe que publica tu organización. Ustedes aseguran que las libertades se han deteriorado debido a lo que llaman, en buena medida, la manipulación electoral. En América Latina, ¿cuál es la práctica más común y en qué países? Sí, Gonzalo, este año notamos que en preparación del gran año electoral 2024, la manipulación electoral ha afectado muchísimos países, incluyendo América Latina. Y como el servicio nos mostró, hay muchas tácticas y estas también se verificaron en América Latina.
Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que tuvieron elecciones importantes en el 2023, vemos la clásica manipulación electoral durante las campañas, pero la parte novedosa fue la dificultad, el tentativo de anular los resultados electorales. Hasta el 14 de enero no estaban seguros que el presidente podía ser nombrado y reconocido por el Parlamento. Además, por ejemplo, el caso de Venezuela es otro caso muy interesante porque la oposición organizó las primarias donde 2.4 millones de venezolanos pudieron votar su candidato. Pero después vemos que el presidente Maduro no reconoció estas primarias como elecciones legítimas y no está permitiendo a María Corina Machado poder correr en las elecciones. Pero el presidente Maduro dice que no es decisión de él, es decisión del Tribunal Supremo. Entonces ahí vemos donde las instituciones usurpan su poder para poder crear una situación favorable para permanecer en el poder. Ya. Bueno, muy bien, ahora vamos a dar el pase al doctor Javier El Hague. Los informes, Javier, de Human Rights Watch Foundation hablan de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las Américas. Sin embargo, como nunca antes, América Latina es una región en donde el sistema democrático prevalece, ¿no?, en la mayoría de las naciones. ¿Cómo explicas esta supuesta contradicción? O sea, más democracias, pero mayor violación a los derechos humanos. Excelente pregunta, Gonzalo. Un saludo para Alessandra y nuestros colegas en Freedom House. Desde Human Rights Foundation nosotros nos enfocamos en los países que consideramos sistemáticamente niegan estas libertades democráticas básicas que permiten elecciones auténticamente libres y justas en los países, ¿no? Entonces consideramos que los países de América Latina que ya están allí en cuanto a no ser democráticos y que lo consideramos absolutamente autoritarios, les llamamos países autoritarios, son Venezuela, Cuba y Nicaragua. A Bolivia lo consideramos un autoritarismo híbrido y estamos observando allí a El Salvador como el posible segundo autoritarismo híbrido en la región. Y esto lo que significa es que el gobierno central a nivel nacional hace esfuerzos claros, pasos definitivos y digamos, intencionales de evitar que la oposición democrática pueda tomar el poder, ¿no? Y de nuevo, en los autoritarismos, los llamamos autoritarismo porque consideramos que si bien teóricamente hay la posibilidad de que la oposición gane una elección, en la práctica es casi imposible que la gane. Mientras que un autoritarismo híbrido, nosotros creemos que si bien no solamente que hay una posibilidad teórica de ganar las elecciones, sino que es una posibilidad real, difícil dadas las condiciones de persecución a los opositores políticos, etcétera, pero posible. Entonces, esos son los factores que consideramos. Y en efecto, como mencionás, América Latina, comparado con los años 80, con los años 70, está bastante democratizada y comparado con muchas regiones del mundo, como bien mencionaste, especialmente África y el Medio Oriente, tenemos pocos países autoritarios en el balance de países y eso es una buena noticia. Entonces, estos gobiernos autoritarios se los puede identificar con claridad y la comunidad de naciones democráticas debería hacer más para apuntar a esos gobiernos. Bien, esto es Foro de la Voz de América hoy, analizando libertades civiles, derechos humanos y elecciones. Ya regresamos. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Continuamos en Foro de la Voz de América. 2024 es un año electoral en las Américas. Panamá, República Dominicana, México, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos van a las urnas. Sin embargo, organizaciones como Freedom House y Human Rights Foundation aseguran que el índice de libertades civiles y derechos humanos continúa deteriorándose en decenas de naciones. Continuamos con el análisis con la doctora Alessandra Pina, directora de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, y Javier El Hague, director legal de Human Rights Foundation. Javier, específicamente Venezuela, ya que lo mencionaste, tu organización ha documentado violaciones de derechos humanos, lo que niega el gobierno, por cierto, pero al mismo tiempo la oposición participa en los comicios, Javier. Es decir, no ha sido excluida de los comicios. ¿Tu opinión? Esta es una excelente pregunta y de hecho Venezuela hasta las elecciones del 2018, si no me equivoco, o 2019, en el que no pudo participar la oposición de manera real, básicamente, y cuando se termina creando el gobierno de transición, porque la oposición termina estando solamente representada en la Asamblea Legislativa. Hasta ese momento Venezuela era considerado lo que se llama un autoritarismo híbrido, o en la ciencia política un autoritarismo competitivo. Sin embargo, a partir de esa elección se notó cómo ganar una elección no te significaba llegar al poder, porque el gobierno, como lo documenta Freedom House, va a obstruir la toma de posesión, ¿no? Eso se da en Asia, por ejemplo, en las dictaduras, bajo las dictaduras de Tailandia o de Burma o de Camboya, donde incluso cuando la oposición gana una elección, después la dictadura o hace un golpe de Estado formalmente y los militares toman poder, revirtiendo así los resultados de la elección, o se impide la toma de posesión del líder, ¿no? En el caso actual de Venezuela, por tanto, ni siquiera hemos llegado al contexto electoral para elegir a un presidente donde pueda estar un líder opositor. Es decir, se produjeron unas primarias organizadas fuera del andamiaje permitido por la dictadura y la sociedad civil ha elegido a un líder opositor único y fuerte, que es María Corina Machado, y sin embargo el gobierno ha dado ya ha tomado la primera medida autoritaria de impedir que ese candidato a la oposición vaya a poder estar en unas elecciones. Aunque las elecciones no sean libres, aunque no tengan acceso a los medios, aunque haya represión, aunque se reprima a los miembros del partido político, igual eso podría haberse dado y tener a María Corina, y sin embargo el régimen está haciendo hasta lo imposible por evitar que María Corina esté allí. Entonces es el perfecto ejemplo de unas elecciones que no tienen, desde esa perspectiva, ninguna competitividad, y no pueden ser consideradas elecciones libres ni justas. Ya. Bien, Alessandra, en el informe de Freedom House se destaca que Venezuela se deterioran, obviamente, las condiciones, pero llaman elecciones amañadas. Pero, sin embargo, la oposición ha mantenido y mantiene diálogos con el gobierno, que ha generado una hoja de ruta. ¿Tu opinión?
Bueno, cuando hay un gobierno autoritario, porque de estos estamos hablando, Freedom House comparte plenamente el análisis de Javier, es que siempre se necesita pensar a una salida. Entonces, Venezuela tiene la posibilidad, da un espacio a la oposición, pero este espacio es muy limitado y las reglas del juego cambian a segunda del deseo del Ejecutivo, pero también de otras instituciones. Nosotros seguimos con gran preocupación lo que estamos viendo, un incremento de la represión que no se limita solamente a los políticos, sino también a los periodistas, también a la sociedad civil. Por ejemplo, estamos muy preocupados por la reciente detención de Rocío San Miguel, una defensora de derechos humanos. Y siempre acordámonos que, por ejemplo, uno de los puntos acordados en el Acuerdo de Barbados era la liberación de los presos políticos. Y aquí queremos insistir que no son solamente los 200 y más presos políticos víctimas de eso, sino todas las 16.000 personas que a lo largo de más de una década se encuentran afectados por detención por razones políticas. Ya. Bueno, muy bien. Javier, rápidamente, según datos de tu organización, millones de personas en el mundo viven bajo un régimen totalitario. En la región ustedes destacan el caso de Nicaragua, ¿no?, que realizó elecciones el año pasado. ¿A qué se debe el deterioro? Rápidamente. Mire, el deterioro de Nicaragua en los últimos años, en nuestra opinión, y lo decimos así, Nicaragua consideramos que está pasando de ser un autoritarismo a tratar de convertirse en un totalitarismo como Cuba, y esto se refleja en el hecho de que quieren controlar absolutamente todo el andamiaje civil, de la sociedad civil, más allá de la política. Es decir, no solamente reprimen a partidos políticos opositores o a financistas de los partidos políticos opositores, sino que reprimen a la sociedad civil en su conjunto que pueda tener una opinión distinta a la del Estado, y eso incluye organizaciones caritativas, escuelas, hospitales, la Cruz Roja. Entonces eso hace a Nicaragua especialmente totalitaria. Javier y Alessandra, muy rápidamente, vamos a ver lo que ha dicho el presidente Daniel Ortega sobre los informes que ustedes han generado en el pasado y que le acusan de ser dictatorial o tiránico, pero que según él no condenan a estados como el Vaticano cuando se trata de elecciones. Veamos. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población. Bueno, Alessandra, ¿tu reacción? Bueno, Ortega es siempre muy creativo cuando se trata de dar comentarios sobre informes. Freedom House analiza los países políticos y entonces nos basamos en una metodología muy sólida que utilizamos a lo largo de 50 años. Entonces seguiremos así, pero y dejamos que las instituciones religiosas se regulen según sus principios. Pero en general quiero subrayar que estoy completamente de acuerdo con el análisis de Javier. En Nicaragua no hay ningún espacio y el patrón sigue empeorando de la represión. Ya no hay, por ejemplo, solamente presos políticos, sino destierros, personas al exilio forzado a las que se niega su propia nacionalidad nicaragüense. Bueno, muy bien. Síguenos en nuestras redes sociales, porque esto es Foro, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad.
disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Continuamos en Foro de La Voz de América. Javier, elecciones en México. El presidente Manuel López Obrador insiste en que bajo su gobierno se han respetado los derechos humanos y se sigue el debido proceso. ¿Tu opinión? Esta es una buena pregunta. La verdad es que nosotros seguimos considerando a México un país democrático, a pesar de que sin duda muestra señales de erosión democrática. Una cosa preocupante del gobierno actual de México es que es amigo de gobiernos dictatoriales en el mundo, no hace ninguna diferencia y trata con la misma reverencia y amistad a regímenes como que no han tenido elecciones en 65 años, como el régimen cubano, por ejemplo. Y esas son señales preocupantes porque, al igual que las vemos recientemente en comentarios que hace, por ejemplo, Lula da Silva en Brasil, son señales preocupantes viniendo de líderes democráticos. Sin embargo, igual diferenciamos nosotros que no por sus opiniones, digamos, o su apoyo a dictadores, eso los convierte por sí en dictadores. Entonces, en el caso de México, observaremos si las elecciones se producen de manera libres y justas, si la oposición es permitida participar de manera sin mayores restricciones. Recordemos que las democracias no son perfectas y sí, los gobiernos que están en el poder siempre generan algún tipo de ventajismo. Sin embargo, es un tema de grados y siempre y cuando este ventajismo no llegue a impedir realmente un proceso electoral justo, no da para que consideremos a ese país autoritario. Así lo vemos. Muy bien. Alessandra, ¿por qué México continúa siendo impactada, por esta situación de las libertades según tu informe? Sí, México este año no cambió, no tuvo retrocesos o mejorías y permanece un país parcialmente libre. Pero nuestras preocupaciones son especialmente en controlar que el proceso electoral se verifique respetando todos los principios de las libertades de las elecciones justas y competitivas, pero seguimos muy preocupados por el nivel de violencia que además está afectando principalmente a los periodistas. Una buena noticia es que la sociedad civil mexicana sigue fuerte, sigue combatiendo sus luchas, pero sí es importante controlar todo el problema del narcotráfico, de la violencia, del crimen organizado y también en algunas situaciones ver cómo este crimen organizado tiene también apoyo de autoridades locales. Y es ahí normalmente cuando los periodistas están más afectados si hacen investigación sobre estos grupos criminales o sobre la corrupción. Esto es algo que se tendría que resolver.
Y también ha sido un tema, el tema de la impunidad también en México ha sido constante, ¿no? Esto ha sido en México y también en otros países de América Central. El tema de la impunidad sigue siendo un tema crucial, porque no solamente se tiene que reconocer el problema, sino que se tiene que analizar la situación y que los perpetradores puedan pagar su precio. Enfrentar la justicia en su momento. Bueno, muy bien. Javier, vamos a pasar al plano internacional. Elecciones en Rusia este año y se desarrollan, fíjate, bajo el escenario de la invasión a Ucrania y la repentina muerte del disidente Alexei Navalny, ¿no? ¿A qué se enfrenta Vladimir Putin y cómo ves la participación de la sociedad civil en esa nación? Pero lamentablemente el estado de la erosión democrática que comenzó cuando Putin toma el poder por allá por el año 2000 más o menos, ya ha llegado a una situación en la que Rusia es un autoritarismo total, no es ya un autoritarismo híbrido, no es ¿cómo se llama? Autoritarismo competitivo, sino que es una dictadura clara en la que la oposición no puede participar ya de manera real en ningún proceso electoral y de hecho el caso de Alexei Navalny demuestra esto muy bien. Alexei Navalny tal vez sea, junto con Boris Nemtsov, el líder más popular de la oposición, que también lo mataron a Boris Nemtsov afuera del Kremlin a tiros. No se supo nunca quién lo mató, probablemente, obviamente todos sospechan que fue Putin. Claro. Entonces Boris Nemtsov y Navalny han sido en los últimos 15 años tal vez los disidentes más conocidos. Otro disidente conocido del partido de Boris Nemtsov, Vladimir Kara-Murza, en este momento está en la cárcel. Entonces, en ese contexto es imposible hablar de elecciones competitivas. Y no solo eso, sino que además la sociedad civil está reprimida a un nivel en la que se reprimen las manifestaciones más mínimas en la plaza pública, digamos, como se vio durante las protestas o el intento de la sociedad civil de honrar el cuerpo de Navalny, ni eso se permite de manera abierta. Entonces, lamentablemente no se ve espacio de apertura, peor aún en un contexto de guerra en Rusia. Bueno, muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Y ya en la parte final de Foro, Alessandra, tus conclusiones, por favor.
Este año ha sido el 18º año de empeoramiento de la democracia en el mundo. Entonces es importante considerar que la democracia no solamente se tiene que promover, sino también defender. Pero hoy es el Día Internacional de las Mujeres y me gusta terminar con una nota positiva. Este año notamos una mejoría en términos de derechos de las mujeres en México con la decriminalización del aborto y en Honduras. La lucha sigue muy amplia, pero aquí estamos. El Día Internacional de las Mujeres, hacer eco a las palabras de Alejandra, hacerme eco de esas palabras y también sumarme al pedido de que se permita a una mujer extraordinaria como María Corina Machado enfrentar al dictador Nicolás Maduro en las siguientes elecciones, que además es a lo que se ha comprometido la dictadura, a permitir que la oposición tenga un candidato real. Ese debería ser María Corina. Muchísimas gracias a la doctora Alessandra Pina y Javier Elhague. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Barca. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Foro.